Muy buenos días, los saludo a los miembros del naciente oratorio de San Felipe Neri, de San Rafael, a los sacerdotes que están haciendo la experiencia para fundarlo, a los jóvenes seminaristas que también quieren formar este oratorio y que en estos días quieren realizar su retiro espiritual. Y bueno, me han pedido especialmente a ustedes que se los predique a la distancia, ya que es imposible hacerlo de forma presencial, como se dice hoy. Pero aunque no sea la mejor manera, vamos a intentar de hacer algunas reflexiones para que ustedes puedan meditar en estos días de retiro espiritual y de acuerdo al pedido de ustedes lo queremos hacer con una impronta oratoriana y en este caso, qué mejor que elegir a uno de los más grandes oratorianos de la historia, que es el santo cardenal John Henry Newman. Yo he hecho una selección de homilías de Newman, de sermones de Newman, para que sirvan a la reflexión. He tomado algunos sermones, por supuesto, que yo conozco y que he preparado para otras ocasiones, también incluso para un retiro espiritual que realicé con un grupo de matrimonios y que tocan diversos temas, diversos argumentos. Por eso en esta pequeña introducción quiero explicarles el porqué de la elección de estos textos y ubicarlos un poquito, aunque sea rápidamente, en su contexto para que les sea más provechosa a ustedes la reflexión. He elegido 10 homilías que tienen los siguientes títulos en las ediciones que se han ido haciendo de ellas. La primera se llama La cruz de Cristo, medida del mundo. La segunda, El mundo invisible. La tercera, La inmortalidad del alma. La cuarta, la individualidad del alma. Quinta, la providencia individual revelada en el Evangelio. Sexta, la influencia personal, medio para propagar la verdad. Séptima, el culto como preparación a la segunda venida de Cristo. La octava, ofrendas para el santuario. La novena, las aventuras de la fe. Y la décima, disposiciones para la fe. La prácticamente totalidad de estas homilías, salvo la última, fueron predicadas por Newman mientras él era anglicano. Y se van a dar cuenta ustedes enseguida de que son homilías del período anglicano por su extensión. Uno cuando las ve, cuando las lee, dice, qué homilía larga. Y según cuentan sus biógrafos, estas homilías duraban aproximadamente unos
45 minutos. Y por eso entendemos nosotros que sean del período anglicano, porque en el culto anglicano, como en todo culto protestante, en realidad la homilía, la prédica, ocupa el lugar central. Si bien los anglicanos, como sabemos, conservaban algo de liturgia y algo de ceremonial cultual, sin embargo, estaban muy lejos de la liturgia propiamente dicha, de la liturgia católica. Y por eso el sermón ocupaba un lugar especial y particular. Por eso son homilías bastante extensas. Solamente una de ellas, la última, Disposiciones para la Fe, es una homilía del período católico. Además, justamente por ser las homilías más cortas, Newman ya no las escribía, cosa que en el período anglicano siempre las escribió y siempre las leía. Siendo ya católico, no utilizaba ese sistema y por eso las homilías eran más simples, más cortas en tiempo y quizás también un poco en el tema y la forma de exponerla. Comienzo entonces esta presentación de la espiritualidad de Newman con esa homilía que se llama La cruz de Cristo, medida del mundo. Sin duda es una de las homilías más célebres de Newman, más importantes, que él la realizó en un tiempo bastante cercano al de su conversión, unos cuantos años antes, y revela ya la madurez de su pensamiento. Si bien él tuvo un pensamiento profundo y maduro, podríamos decir, desde el principio, llama la atención que homilías de su juventud sean tan profundas. Sin embargo, no se puede negar que pasando el tiempo adquiriera una profundidad mayor. Es una homilía muy importante donde hace una reflexión profunda y siempre vinculada con la actualidad que le tocaba vivir en aquel tiempo, no muy distinta a la nuestra. Como les decía, una reflexión sobre la cruz de Cristo y el misterio de nuestra redención a través del sacrificio redentor de la cruz. Por eso me ha parecido una homilía muy importante para abrir la reflexión con el misterio redentor de Cristo en su momento culminante, que fue la cruz. La segunda homilía se llama El mundo invisible y es también una de las homilías más conocidas de Newman y quizás una de las de mayor misticismo. Es una reflexión verdaderamente espiritual sobre la existencia del mundo invisible, parte de la primera afirmación del credo, en la que decimos que creemos en Dios, que es creador del mundo visible y también del mundo invisible. Nos invita a nosotros a tener ya desde ahora una relación y una vinculación con este mundo que ya está alrededor nuestro. La tercera y la cuarta homilía podríamos decir que responden a la temática escatológica de Newman. Si bien fueron predicadas en las ceremonias habituales que él realizaba, no
pertenecen a un ciclo especial de homilías escatológicas, pero allí trata directamente temas que se refieren a la escatología. Y también nos ayudan a entender nuestra vida desde esta perspectiva de la eternidad. Además, podríamos decir que responden a esa temática que siempre estuvo presente en Newman y que puede llamarse el personalismo o el personalismo newmaniano que él quiso predicar, que él quiso transmitir a todos los que lo escuchaban, sobre todo en una época en la que se hacía más fuerte, más intenso el imponerse de esa mentalidad de espíritu genérico, si bien propia del espíritu más bien alemán y de la filosofía idealista. Sin embargo, Newman veía cómo eso influía también en la Inglaterra de su tiempo y cómo se iba imponiendo esa mentalidad del ser genérico que disolvía la persona en la sociedad. Son muy importantes las dos y van a ver ustedes cómo nos ayudan a vivir en esa perspectiva escatológica ya desde ahora. La quinta homilía podríamos decir que también se vincula con estas porque se llama la providencia individual enseñada en el Evangelio, presente en el Evangelio. Responde también a la temática personalista de Newman y nos hace ver cómo Dios tiene una providencia especial para cada persona. Por eso descartamos toda esa filosofía del ser genérico y la aplicamos a la teología en este tema de la providencia individual y cómo Dios vela sobre cada una de las personas que Él ha creado también individualmente. La séptima y la octava homilías se refieren más bien a la temática cultural, a la temática litúrgica. Si bien, como les decía, está lejos la liturgia anglicana de asimilarse a la liturgia católica, pero está presente en ellos y por eso a Newman le interesó siempre desde el principio el tema cultural y el tema litúrgico. Tiene muchas homilías sobre este tema, muy hermosos, y de ellos yo he tomado estas dos que me parecen muy interesantes para reflexionarlas. La primera se llama El culto como preparación a la segunda venida de Cristo. Podríamos decir que se vincula también con la temática escatológica. Y allí Newman nos enseña que la mejor preparación para recibir a Cristo cuando Él vuelva por segunda vez es el culto. Porque Él dice, en el culto nosotros estamos anticipando lo que será la gloria futura. Porque el cielo va a consistir en un eterno culto a Dios. Y por eso aquellas personas que amen el culto, amen la liturgia y amen participar en él, se están preparando de la mejor manera para recibir a Cristo cuando vuelva por segunda vez.
Y la otra homilía, que se llama Ofrendas para el Santuario, creo que tiene también una gran actualidad porque se refiere justamente a aquello que nosotros damos para el culto, a aquello con lo que el culto se realiza, y también todo lo que se refiere a los templos. Quizás Newman ya vislumbraba en aquel tiempo la mentalidad mezquina y quizás muy horizontal y naturalista de que no debemos hacer ofrendas para el culto, para el santuario, ya que esa plata, ese dinero, lo podríamos nosotros emplear en las obras de caridad. Nos suena, por supuesto, a nosotros la objeción que puso el mismo Judas frente a nuestro Señor Jesucristo sobre el dinero que se gastaba para la liturgia, digamos, para el culto. Por eso es importante y creo que muy actual también esta reflexión. La novena homilía es una de las homilías del periodo de juventud de Newman, de sus primeros años, pero muy hermosa y muy profunda, porque haciendo una reflexión sobre los apóstoles Santiago y Juan y sobre ese pedido de sentarse a la derecha o a la izquierda y a la izquierda de Cristo, el Señor eleva esa petición a una invitación a dejarlo todo por Él y a morir por Él y con Él. Cuando Él les dice si son capaces de beber el cáliz que Él va a beber. Y la respuesta generosa de los dos diciendo que sí, que pueden. A partir de eso, Newman hace esta homilía, que es muy hermosa, sobre lo que nosotros aventuramos y arriesgamos por nuestra fe, como lo hicieron los apóstoles creyendo firmemente en Cristo. Y por último, esta homilía muy hermosa, que se llama Disposiciones para la Fe, donde Newman toca el tema de la incredulidad del apóstol Tomás y hace una reflexión muy profunda acerca de lo que es la conciencia y el lugar que ocupa la conciencia en la vida espiritual y en la vida cristiana. Creo que todos ustedes saben que la conciencia fue uno de los grandes temas que le interesaron a Newman y sobre el cual habló muchísimo y tiene muchas reflexiones sobre este tema. Creo que aquí aparece un poco resumida la doctrina newmaniana sobre la conciencia y cómo ella nos ayuda para poder realizar el acto de fe. Bien, podríamos hablar de muchas cosas más, pero me parece que son temas lo suficientemente profundos e importantes como para que ustedes puedan hacer un buen retiro y una buena reflexión. Luego veremos si a través también de esta virtualidad, de este método virtual, les puedo ir acercando los textos o quizás indicarles a ustedes cómo encontrarlos, porque gracias a Dios están bastante a disposición de todos nosotros. Bien, quería hacer esta rápida introducción y comenzaremos entonces en nuestro próximo encuentro con la reflexión de la primera homilía, la cruz de Cristo, medida del mundo. Los saludo nuevamente y les deseo gran provecho espiritual
de estos días de reflexión con Newman.